en las vías respiratorias. Recordemos que en el tubo digestivo también tenemos moco, es súper importante. Nuestros pelos que tenemos presentes, por ejemplo, en la nariz, permiten también hacer un filtro de los microorganismos en su entrada hacia las vías respiratorias, ¿ya? Los cilios que están que forman parte de estas pequeñas especies de vellosidades, junto con el moco, también están atrapando microorganismos dentro de las vías aéreas. Las lágrimas, chicos, chicas, son súper importantes. Las lágrimas tienen enzimas que son tremendamente potentes y que destruyen justamente algunos tipos de bacterias que tienen paredes celulares tremendamente gruesas, ¿ya? Una de esas, la principal enzima que de hecho también se utiliza en laboratorios para trabajar, es la lisozima. Por eso es tan importante dejar claro que gracias a esta primera línea de defensa a nivel inmunológico, nuestros ojos no pasan con, por ejemplo, una conjuntivitis de manera prolongada. De hecho, gracias al aparato lagrimal, nosotros podemos eliminar las sustancias que entran directamente al ojo, que es una zona susceptible justamente porque está en contacto constante con microorganismos. También tenemos la saliva, que forma también parte de las mucosas, que también está formada por mucosas de la boca. Y bueno, también tenemos los vómitos e incluso la defecación, que expulsa microorganismos del cuerpo. Nosotros sabemos que a través de la defecación también principalmente eliminamos una enorme cantidad de microorganismos, principalmente bacterias que viven en nuestro tracto intestinal. También tenemos elementos químicos que forman parte de esta primera línea de defensa. Tenemos el sebo, que forma una especie de película ácida protectora en la piel y que inhibe el crecimiento a partir de estas condiciones ácidas de muchos organismos. Tenemos la misma lisozima que habíamos mencionado recién, ¿ya? Y tenemos también los jugos gástricos. No nos olvidemos que cada vez que nos comemos una rica sopaipilla en algún metro cercano, cuando lo podíamos hacer, ya muchas de aquellas manipulación de esos alimentos no era la más adecuada, y sin embargo no nos enfermamos, y eso debemos dárselo gracias que nuestro pH estomacal es lo suficientemente ácido para destruir una enorme cantidad de microorganismos que se podrían encontrar en nuestros alimentos. Sin embargo, nosotros también tenemos una segunda barrera de defensa. Pensemos que este microorganismo X, ya no vamos a nombrar a ninguno en especial, habiéndome, por ejemplo, no sé, enterrado una astilla, ya pasa la primera barrera de la piel y por lo tanto nuestras barreras primarias se encuentran en una situación un poco colapsada, no podemos hacer nada contra él. Obviamente tenemos una segunda línea que va por detrás, que se encuentra de forma interna. Entonces ahí nosotros encontramos distintos tipos de sustancias, entre ellas unas que se llaman interferones, ya que justamente están protegiendo nuestras células no infectadas de la infección viral, y lo hacen de una manera bastante interesante. Los interferones son sustancias antimicrobianas que provienen justamente de células infectadas, que en un momento antes de morir esta célula infectada libera esta sustancia para proveer de cierto nivel de protección a aquellas células que no han sido infectadas y que están en riesgo de estarlo. Quizás todos nosotros hemos visto en la película en donde siempre hay un personaje que da la vida por los demás. De una manera bastante similar, muchas de las células de nuestro sistema ya liberan este tipo de moléculas para poder proteger al resto, mientras ellas obviamente mueren. Estamos claros que estamos en presencia de un gran momento altruista, solidario de nuestras células con toda su vecindad, ¿ya? También tenemos que tener claro que hay un famoso sistema de complemento. Lamentablemente, como estamos acá en un podcast, no lo puedo explicar de una manera tan gráfica, pero fíjense que es un conjunto de proteínas que forman una especie de poro gigante en algunas células que son patogénicas. Por ejemplo, si hablamos de microorganismos como una bacteria, lo que pueden promover es la citólisis de él. Lo que promueven es un enorme poro, es como una especie de taladro molecular que genera un hoyo en esas células y que promueve justamente que puedan reventarse y salga todo su contenido interno. También el sistema de complemento contribuye a un proceso que no hemos mencionado, que es la inflamación, y que en conjunto con la fiebre son elementos básicos y propios de la inmunidad innata, ¿ya? También tenemos otro tipo de células. No hemos mencionado algunas células. Por ejemplo, hay unas células que tienen un nombre muy muy choro, que se llama las células NK o Natural Killer.
Estas células lo que hacen es eliminar células que están infectadas, ¿ya? Mediante una liberación de unos pequeños gránulos que contienen distintos tipos de moléculas que nosotros le llamamos perforinas. Esas perforinas lo que hacen, y ahí viene el nombre, es perforar las células para que luego justamente otros elementos celulares que también les llamamos fagocitos se encarguen de la destrucción de los microorganismos que están siendo liberados. Entonces, perforamos esa célula, esos microorganismos infectados, esos microorganismos al salir son degradados justamente por esos fagocitos. Tenemos obviamente los fagocitos que ingieren estas partículas extrañas, los elementos de inflamación y fiebre que ya mencionamos y que son súper importantes a nivel de nuestra inmunidad. Existen distintos tipos de células sanguíneas que se encargan de estos procesos, ¿ya? Sin embargo, hay que dejar claro, por ejemplo, que hay algunas que nosotros le llamamos los glóbulos blancos, y dentro de esos glóbulos blancos, que son muchísimos, ¿ya? Nosotros debemos dejar claro que aquí tenemos un numeroso grupo de células blancas. Tenemos a los monocitos, por ejemplo, que se encargan de fagocitar, literalmente a funcionar como un Pac-Man, comiendo a otros elementos patógenos que podrían ser reconocibles como tal. También tenemos leucocitos de menor tamaño, como por ejemplo los neutrófilos, ¿ya? Que se representan cerca del 65% de los glóbulos de la sangre, y son principales defensores de las infecciones bacterianas y fúngicas. Tenemos eosinófilos, que se encargan de ingerir bacterias, hongos y partículas inertes. Y también dentro de este grupo encontramos a los basófilos, en donde, siendo también considerado un grupo, un leucocito menos abundante en la sangre, tenemos algunos de ellos que son súper importantes porque muchos de ellos, al tener gránulos, tienen también lisosomas que permiten destruir elementos celulares extraños, o también hay algunos gránulos dentro de los basófilos que contienen histamina, ¿ya? Que son elementos que participan mediando la respuesta inmunitaria primaria, las inflamaciones. Muchas veces quizás nosotros nos hemos familiarizado con algún evento alérgico y nos recetan algún tipo de antihistamínico. Justamente estos antihistamínicos ayudan a modular la respuesta inmunitaria exagerada que puede representar una alergia. Obviamente un plátano oriental no nos va a matar, tampoco nos va a matar una vainilla o el chocolate. Sin embargo, estos eventos podrían estar explicados, estas reacciones exageradas que se dan en la anafilaxis tipo 3, que nosotros conocemos comúnmente como la alergia, ¿ya? Se podrían explicar porque cada vez nuestra civilización se empieza a aislar de numerosos elementos que bajo ciertas temporadas sí empezamos a entrar en contacto con ellos. Esta especie de higienización que llevamos a cabo a partir de nuestras prácticas cosmopolitas, nuestras prácticas antropogénicas, también nos permiten o le dicen a nuestro sistema inmunológico que aquel elemento estacionario, como aparece rara vez, nuestro cuerpo al no reconocerlo reacciona de una manera exagerada. Y bien, ya nos encontramos en nuestra última parte de nuestro primer capítulo de Esto No es PSU, que es parte de Cápside Podcast. Y quería dejar como aclarado algo. A mí no me gusta mucho clasificar ni nada de eso. Solamente dejar bien claro que los granulocitos son un grupo de leucocitos, que dentro de ellos encontramos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿ya? Básicamente eso. Independiente de todo, lo importante acá es dejar claro que la fiebre y las inflamaciones, como parte de la inmunidad innata, son una respuesta frente a una intención, bueno, en realidad es parte de la intención de poder erradicar un patógeno de manera generalizada, ¿ya? Y eso puede tener también efectos sobre también células que no necesariamente están infectadas, ¿ya? Junto con ello, nada más que dar las gracias a los más de 100 suscriptores que ya hemos logrado en Spotify. Darle las gracias a la gente que desde Europa también nos escucha y siempre dejar la invitación a que todo comentario, crítica y aporte es bienvenido obviamente en este espacio. Este espacio lo construimos entre todos y todas, así que por favor también darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y con ello también desearles un muy buen día.
que tengan una buena semana y también manténganse en el resguardo de sus casas, respeten las normas sanitarias y mantengamos nuestra salud siempre en constante resguardo, sobre todo en esta situación. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.